esta manera de pensar. Platón intentará criticar el relativismo que se desprende del pensamiento de los sofistas. Intentará criticar el subjetivismo, es decir, la creencia de que la verdad depende del sujeto y que por lo tanto, como decía Protágoras, uno de los sofistas, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo lo hará? Pues basándose en parte en el pensamiento de su maestro Sócrates. Sócrates podemos decir que es el primero que realmente se pregunta qué es el bien, qué es el valor, qué es la belleza. Sócrates creerá que existe algo así como la belleza en sí, el valor en sí, la verdad en sí, o más bien Platón, desarrollando estos elementos que se inician de alguna manera en el pensamiento de Sócrates. Por tanto, Platón defenderá la existencia de verdades de tipo universal, es decir, verdades que son objetivas y válidas para todos los seres humanos. Y le dará mucha importancia a la política. ¿Por qué? Porque precisamente observa que a través de las enseñanzas de los sofistas se podía manipular y que el sistema democrático de su tiempo permitía que cualquiera, sin tener un previo conocimiento de política, pudiese llegar a gobernar. Y eso para Platón es insostenible porque Platón defiende, siguiendo a Sócrates, lo que se llama un intelectualismo moral, y que consiste en defender que nadie puede obrar de forma justa si previamente no conoce lo que es la justicia. Es decir, nadie puede, por ejemplo, obrar bien si previamente no conoce lo que es el bien. Por tanto, si queremos tener a gobernantes que sepan de forma clara distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo que es justo de lo que es injusto, necesitan previamente tener una formación que les garantice tener el conocimiento de aquello que está bien y de aquello de lo que es justo. Pero para eso es necesario, en primer lugar, saber qué es lo que puedo conocer, qué es el conocimiento y cuál sería la mejor forma de llegar a tener una contemplación del mundo de las ideas, es decir, de aquello que es de forma clara la verdadera esencia de las cosas. Por tanto, la importancia de la educación y de la política en el pensamiento de Platón es muy importante, y en especial en la República. ¿Qué concepción tiene Platón de la justicia? ¿Y cuáles son los ingredientes necesarios para que el político pueda llegar a gobernar de forma justa? ¿Y cuál es, por tanto, la formación necesaria que se tiene que adquirir para poder llegar a conocer la idea de bien? La idea de bien es para Platón la idea suprema. Pues bien, parte del contenido que los alumnos tienen que leer del libro sexto y libro séptimo de la República tiene como horizonte, como referente, este aspecto político y educativo de Platón, en el cual se insiste en la necesidad de que el alumno o el futuro gobernante tenga la capacidad para adquirir una serie de conocimientos que le posibilite obtener con claridad un conocimiento de aquello que es el bien en sí, para precisamente estar en la mejor disposición para poder gobernar. Pero repito que esto implica pensar que solo se puede actuar bien si previamente conozco lo que es el bien. Solo puedo obrar de manera justa si previamente he hecho una indagación sobre lo que es la justicia. Por tanto, hay una dimensión práctica, hay una dimensión de transformación del individuo, en el sentido de que educar consistiría en parte no tanto en transmitir conocimientos en el sentido de dar luz a un ciego. Esa sería la manera de entender la educación de los sofistas. Para Platón, más bien, educar consistiría en el intento de girar la mirada hacia el lugar adecuado, para que el alumno por sí mismo pueda llegar a ser capaz de comprender aquello que se le muestra. Por tanto, la tarea del educador consistiría más bien que en transmitir una serie de conocimientos, en guiar de forma adecuada la mirada para que todo el cuerpo se dirija hacia el lugar adecuado y poder así comprender de forma correcta la verdadera esencia de las cosas. Y por tanto, una vez contemplado con claridad qué es la idea de bien, estar dispuestos a
regresar para poder gobernar a los ciudadanos una vez tenido el conocimiento de la idea de bien. Pues bien, parte del contenido del mito de la caverna, que es tan importante en el pensamiento de Platón, consistirá en mostrar ese itinerario que el futuro gobernante ha de seguir para llegar a alcanzar el conocimiento del mundo de las ideas. Y se insiste en la importancia de la educación como un proceso dificultoso en el cual el alumno, por decirlo así, tarda en comprender qué es lo que realmente tiene que hacer para poder llegar a alcanzar ese conocimiento de la verdadera esencia de las cosas. Pues bien, otro aspecto importante del pensamiento platónico que se conecta un poco con lo que estamos diciendo es su visión de la antropología, es decir, la relación entre el cuerpo y el alma para Platón. Platón está muy influenciado por Pitágoras y considera que el cuerpo es algo así como una especie de cárcel del alma, es decir, el alma estaría como atrapada en el cuerpo y por lo tanto parte de la misión de la filosofía consistiría en intentar que ese alma quede liberada del cuerpo. Y por lo tanto a la hora de conocer es necesario que el alma se dirija a las cosas elevadas que le podrán conducir al conocimiento del mundo de las ideas. Y por lo tanto el alma, entre comillas, debe evitar inclinarse hacia aquellos aspectos más materiales o irracionales o corporales, porque todo eso dificultaría la búsqueda de la verdad, que en última instancia es lo que tiene que mover al verdadero filósofo. Por lo tanto, Platón lo que está diciendo es que hay veces que el cuerpo puede ser un obstáculo para realmente poder llegar a pensar y por lo tanto a comprender y a contemplar el verdadero mundo de las ideas. No es que rechace el cuerpo, considera que también el cuerpo es una plataforma, es un elemento indispensable para poder llegar a tener el conocimiento del mundo de las ideas. Pero es verdad que Sócrates, o Platón a través de Sócrates, insiste en que si no se dirige la mirada hacia el mundo de las ideas, se corre el peligro de que el alumno se desvíe prestando atención a cuestiones que en el fondo le supondrán una dificultad para poder comprender el mundo de las ideas, porque estará demasiado centrado en satisfacer su parte irracional, es decir, su parte más emotiva o sensitiva, es decir, buscará el placer del cuerpo y no intentará buscar placeres de tipo intelectual que le puedan ayudar, repito, a adquirir un conocimiento sobre el mundo de las ideas. Pues bien, con estos mínimos referentes creo que ya podemos tener una primera aproximación sobre algunas de las ideas principales que aparecen en el pensamiento de Platón y que puede ser importantes tener en cuenta porque de una u otra manera a la hora de examinarse podrá el alumno aludir a cualquiera de estos componentes porque muchas de las posibles redacciones que el alumno pueda hacer tendrán que de alguna manera indicar estos aspectos. Evidentemente habría que profundizar más en algunos elementos relacionados con la teoría del conocimiento y en ese sentido habría que tener muy clara la distinción entre el dualismo epistemológico y ontológico, es decir, episteme es conocimiento en griego y la ontología tiene que ver sobre la reflexión sobre el ser o sobre la realidad, y en ese sentido será muy importante prestar atención al símil de la línea que aparece tratado en el libro sexto de la República, que es parte del tema que los alumnos tienen que conocer. Pero bien, esto lo podremos explicar en sesiones posteriores. Por el momento sería necesario que el alumno se familiarice con estos elementos que acabo de explicar en esta primera lección y poco a poco ir adentrándose y teniendo un primer contacto con los conceptos del pensamiento de Platón. Y hasta aquí la primera lección de hoy.